Las tomas de rehenes y la privación ilegal de la libertad con toma de rehenes, lo voy a explicar así porque en distintos países tiene otra tipificación legal. Esto es una privación ilegal de la libertad. En algunos lugares se llama toma de rehenes, secuestro. Bueno, yo voy a hablar, después cada uno en su país lo irá asimilando de acuerdo a la parte legal de su país. Acá nosotros diferenciamos lo que es la toma de rehenes de lo que es un secuestro. Que un secuestro puede ser un secuestro extorsivo, un secuestro con fines políticos, un secuestro con fines monetarios, que son muy comunes en Colombia, México. O sea, son una época en que México le daba muy duro a los secuestros. Eso es una cosa. ¿Por qué? Porque tenemos una víctima que está en cautiverio con un fin lucrativo o un fin político o lo que fuera, pero se desconoce el paradero de la víctima. Esa negociación se lleva a cabo de una manera, ¿perfecto? Porque se desconoce el paradero de la víctima y de los victimarios. La toma de rehenes es otra cosa. Acá tenemos una situación donde físicamente sabemos dónde están, sabemos quiénes pueden ser los captores, sabemos quiénes pueden ser las víctimas, pero están todos mezclados. Entonces esto lo hace muy difícil. De hecho, los hechos delictivos con toma de rehenes o secuestros son los más complicados que existen en lo que sería el catálogo criminal para la policía, por lo que acabo de mencionar. O sea, están en un sitio donde no se saben quiénes son quién y por eso lo hace tan difícil. Y en el caso del secuestro se desconoce el paradero de las víctimas. Bueno, antes que nada de empezar la charla, yo quise hacer un poco el tema de qué es, dónde yo me desenvolví, para que tengamos una idea de dónde estuve yo trabajando. La provincia de Buenos Aires es una provincia bastante amplia, tiene un territorio de 307.000 kilómetros cuadrados y una población de 17 millones de habitantes. Es bastante extensa, tiene una densidad poblacional importante en lo que sería el primer cordón urbano de lo que sería la capital federal. Después, a medida que se va alejando uno de lo que es el centro neurálgico de la Argentina, hay más zona rural. Pero tenemos grandes orbes donde hay mucho congestionamiento de personas. No es la única provincia que tiene problemas delictuales. Las grandes orbes como Gran Mendoza, Gran Córdoba, Rosario, que es la provincia de Santa Fe, son lugares donde hay un centro neurálgico de índice delictivo muy importante. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, la fuerza a donde yo pertenecí, tiene una cantidad de 94.000 efectivos, para que tengamos una idea, que es un ejército, es grandísima, muy grande. Se está considerado que hay entre un policía cada 181 habitantes. Recordemos que hay una zona muy poblada y después hay una zona más rural. Y el lugar donde yo pertenecí, donde trabajé de gran mayoría de mi carrera policial, es una fuerza especial donde, hagamos la comparación, ¿no? 94.000 empleados tiene esta policía y tan solo 120 comandos de fuerzas especiales tienen la fuerza de esta élite. A lo cual, no hace falta que agregue mucho más, se darán cuenta que no es sencillo estar dentro de esta unidad. O sea, es la élite de la élite. Bueno, dicho paso, voy a explicar muy brevemente lo que dice la estadística. En el año 2019, no podemos poner el 2020 por lo que pasó por la pandemia, pero nos remontamos un poquito más atrás, 2019, se estaba hablando de casi de 1 millón de delitos por año dentro de lo que sería la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. O sea, un delito, 108 delitos cada hora. Una locura. O sea, dentro de ese ámbito me moví yo. Bueno, así. Hecho esta introducción para que tengamos una idea de la dimensión de la policía y el ámbito geográfico donde me desenvolví, tenemos una magnitud de lo que estamos hablando. Lo que vamos a hablar ahora es sobre el primer respondedor. ¿Qué es el primer respondedor? Bueno, se lleva a cabo una situación con toma de rehenes y es el primer policía que se topa con la situación. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe hacer? Bueno, convengamos que la toma de rehenes no siempre es a consecuencia de un delito. Puede pasar que una persona común, a través de un desborde emocional, contra un familiar, un amigo, un vecino, un compañero,
se desborde emocionalmente, rompa esa barrera de la paciencia, digamos, y cometa un delito de privación ilegal de libertad. ¿Se puede dar mucho en qué situaciones? En matrimonios separados complicados, ese tipo de separaciones conflictivas, donde el marido tiene una restricción de domicilio. Caso típico, restricción domiciliaria, llega el marido, discute con la mujer o aparece el nuevo novio de la mujer, el hombre se pone nervioso, ha pasado, por eso lo pongo como ejemplo, toma un arma o cualquiera, o sea, cuando hablamos de arma no necesariamente estamos hablando de un arma de fuego, un arma puede ser cualquier elemento que en ese momento pasa a ser un arma. Acá se las denomina armas propias y armas impropias, dentro de lo que sería la ley de armas, ¿no? El arma propia es la pistola, el revólver, o sea, el arma que fue configurada con ese fin. Y el arma impropia es cualquier arma. Esta lapicera puede pasar a ser un arma impropia, porque si la meto en el ojo de alguien, pasó a ser un arma. Una silla es un arma impropia. La doy vuelta, se le meto en la cabeza a uno, es un arma impropia. Entonces, cuando hablo de que agarran un arma y toman rehenes, puede ser cualquier elemento. Una garrafa con gas, o sea, todo vale. Obviamente que de acuerdo a la cabeza criminal que pueda tener esa persona, va a cambiar el armamento que tenga. Entonces, por un lado tenemos una persona común que se desbordó emocionalmente y tomó de rehén a cualquiera. ¿Es común? Sí, es muy común, porque hoy por hoy la vorágine diaria de la vida del ser humano fue mutando a que todos anden enloquecidos en la calle. Si no, fíjense cuando van por una avenida, los carros, cómo se cruzan aquí en Argentina, es terrible, es una locura. Peleas callejeras, por el solo hecho de quién aparca primero. O sea, hay un índice de violencia explícita en el ser humano que es increíble. Entonces esto puede darse en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, los sospechosos que a consecuencia de un delito toman como rehenes a víctimas, a compañeros o a familiares. El caso típico, van a robar, llaman rápidamente a la policía, llega la policía, se encuentran cercados, ¿qué hacen? Toman rehenes. Este es el caso típico de manual, la toma de rehenes común. Pero ya vamos a ahondar en esta, que es la que más nos interesa. Pero que hace un repaso de todos los orígenes que puede haber. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema que es complicadísimo, que es que tenemos en las comisarías, o sea, en las comisarías del distrito, tenemos detenidos, encausados. O sea, lo que debería ser que esté en una alcaldía, por ejemplo, esperando ir a la cárcel, acá pasan a veces meses dentro de una comisaría. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos en una comisaría que tiene un calabozo para albergar 12, 15 personas, tenemos 40 detenidos de diferentes causas penales, desde robos calificados, homicidios. Entonces, tenemos dentro de las comisarías al personal policial que no está capacitado para ese fin, sino el servicio penitenciario está capacitado para reeducar al malviviente, y los tienen ahí en las comisarías y tienen el contacto estrecho de que cuando tienen que entrar al calabozo se puede producir una toma de rehenes, que ha pasado por una cuestión numérica, son abordados los policías y les ganan en fuerza, entonces los toman como rehenes a pedir cosas. Ya vamos a llegar a eso. Y por suerte todavía aquí no llegó, pero sabemos que existen los terroristas fanáticos religiosos que hacen un acto planificado para tomar rehenes. En estos casos, bueno, la negociación pasaría a otra esfera que ya la hablaremos en el transcurso de la charla. Pero vamos a la hipótesis más común, que la del robo común, el robo agravado, donde entran 2 o 3 malvivientes a un comercio a robar. Un vecino ve lo que está sucediendo, alerta al 911, acá es el 911, cada uno de sus países tiene su número, aquí es el 911, alerta a la policía de que está pasando este suceso en un comercio.
el 911 desplaza el móvil a la intervención policial. La intervención policial se despliega, vamos a hacer un viaje imaginario, ¿no? O sea, llega la policía, hay una persecución, uno se mete en una casa, ven a una vecina, porque el tema es así. Increíblemente, les comento, ¿no? Que allá por el año 1998 se forma dentro de lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires los centros de reentrenamiento. ¿Qué significaba esto? El policía hacía su carrera policial, iba a la academia de policía y después nunca más recibió un entrenamiento por parte de la institución. Estaban los cursos de ascensos que ascendían cada 4 o 5 años para ver si el hombre estaba en condición de ascender a otra jerarquía. Pero en el medio no había entrenamiento. Bueno, en ese momento yo estaba como instructor en la escuela de policía con otros 2 compañeros y cambian de ministro de seguridad en la provincia. Ministro nuevo, y empieza a ver que había problemas con el entrenamiento policial. Entonces nos preguntan lo que nunca sucede, ¿no? A los que sabíamos del tema, que éramos los instructores, ¿qué nos parecía a nosotros con referencia al personal policial? ¿Qué opinión nos ameritaba? Y la verdad, yo ya había estado muchos años en las fuerzas especiales, le explicaba que uno volcaba todo ese conocimiento al policía, al compañero que está en la calle a diario, en el curso básico. Perfecto. Pero ¿qué pasaba? Cuando ese agente de policía o oficial de policía salía de la academia y se encontraba con los policías viejos en las comisarías, se encontraba con una pared, que era la pared generacional y de conocimiento. Entonces, cuando el policía novato llegaba a la dependencia policial, el policía viejo que le decía, pibe acá en Argentina significa niño, chico, pibe, vos me vas a explicar a mí lo que tengo que hacer. Entonces, había una dicotomía entre el policía nuevo y el policía viejo, entonces no se ponían de acuerdo en cómo era el procedimiento policial. Entonces, de ahí surgió la idea de entrenar, o reentrenar, mejor dicho, a toda la policía. Y se hizo eso. Hoy en la actualidad hay centros de reentrenamiento donde todos los policías, por ley, si no, no pueden ascender, no pueden mantener el cargo, todos los años tienen que pasar por ese curso de reentrenamiento para capacitarse. ¿Y qué se aprende en ese curso de reentrenamiento? El procedimiento policial. Cómo proceder. Y aquí viene esta explicación que doy a lo que voy a explicar ahora. Calcula el año 98. Desde el año 98 venimos pregonando que cuando hay una alerta, aquí se llama QLQ, porque acá usamos el código Q, el QLQ sobre una determinada vivienda que hay malvivientes. Por ejemplo, un ejemplo. Asistan en forma inmediata a la calle Sarmiento 415. ¿Dónde para el patrullero su carro? En Sarmiento 415, en la puerta. Debe hacer lo que se le dicta todos los años en el curso de entrenamiento, que es parar 50 metros antes, bajar caminando, cubriéndose. No, el policía, una cuestión, en su afán de querer solucionar las cosas, se olvida a veces su propia seguridad y pasa la barrera de la inseguridad haciendo cosas indebidas. ¿Y dónde para? Para en la puerta. Cuando las personas ven que está la policía en la puerta, toman rehenes. O sea, no salen a enfrentarse con la policía. Retroceden y toman rehenes. Ahí se produce la toma de rehenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la propia policía es la que comete el error de llegar en forma rápida o llegar en forma intempestuosa o en forma insegura a la puerta del lugar donde se está llevando el suceso. Debe ser un poco más cautos, descender de los vehículos metros antes, 50 metros, y no alertar a los que están dentro de la toma de rehenes con la presencia policial. Entonces, ahí se produce un cerco policial, ya tenemos una toma de rehenes. Y acá llegó el primer policía, o sea, ese policía que paró en la puerta del lugar o que fue detectado como policía, es el primer interventor, es lo que nosotros denominamos el primer interventor. Bien. Ni el delincuente que está dentro del domicilio pensó que ese día iba a empezar con una toma de rehenes.
Ni el policía que estaba arriba de la patrulla pensó que iba a empezar su día con una toma de rehenes. Entonces acá tenemos una situación que se va a generar de forma imprevista para ambas partes, a no ser que sea un hecho, el tema de la toma de rehenes, que lo hayan planificado, que a mí me ha pasado en una sola oportunidad, que planificaron una toma de rehenes, que ya llegaremos a ese punto si da tiempo. Pero normalmente el malviviente no está planificando una toma de rehenes, quiere robar, tomar el dinero y fugar lo más rápido posible. Bien, el policía acá tiene dos posibilidades, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Todo lo que haga este policía a partir de este momento va a tener una consecuencia posterior si esta situación se llega a perpetuar en el tiempo. Es como cuando construimos una casa. Si los ladrillos que son el cimiento se ponen mal, evidentemente la casa hacia arriba va a estar mal construida. Y acá pasa lo mismo. Si el primer policía hace las cosas mal, lo más probable es que el resto sea un caos. Y vamos a ver algunas imágenes después sobre este tema. Si bien nuestro Código Penal nos permite ingresar, por ejemplo, en una persecución, nosotros tenemos tres posibilidades de entrar sin un orden de allanamiento a un domicilio. La primera es si el propietario me da permiso, o sea, el propietario del domicilio llega a su casa, ve la puerta abierta, llama a la policía, usted llega y le da permiso de ingresar, no necesita una orden judicial, porque es él, obviamente, acreditando que es el propietario del domicilio, ¿no? Está permitido ingresar. Si se escuchan del interior del domicilio gritos de auxilio, también estoy autorizado a ingresar. Y en persecución y en flagrancia también estoy permitido ingresar. Bien, en esta última instancia, si usted en flagrancia está en persecución y una persona ingresa a un domicilio, está habilitado a ingresar sin una orden judicial. Lo que no es recomendable. ¿Por qué? Porque usted no tiene la unidad mínima táctica para ingresar a un domicilio. Por más que con su compañero tenga conocimiento de táctica y todo, se va a meter en un lugar donde desconoce. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer una planificación sobre un asalto táctico, o sea, tenemos una orden de servicio que dice que en tal casa, a través de una investigación, se determina que hay narcotraficantes. La policía local o la delegación de investigaciones local llama al grupo táctico. Llega el grupo táctico, que son los que van a ingresar, que se entrenan todos los días para hacer ese trabajo, y le muestran fotos del lugar, algunos lugares tienen hasta los planos, o sea, se planifica sobre algo concreto. O sea, no es que el equipo táctico llega atropellado y rompe la puerta y se mete, no, se planifica cómo se va a ingresar, con los elementos de seguridad, con un escudo balístico, con un ariete para romper la puerta, o sea, no es nada improvisado. Entonces usted, policía, de seguridad, patrullero, por más conocimiento que tenga, por más que haya estado entrenado o haya hecho un montón de cursos, no tiene la capacidad operativa para ingresar a un domicilio. Lo más probable es que lo lastimen a usted o lastimen a una persona, a un tercero. Entonces lo que es recomendar en estos casos, retroceder, perimetrar y hacer los perímetros que vamos a ver más adelante sobre lo que sería una toma de rehenes. Entonces, si bien usted va a estar amparado legalmente, lo que es recomendable que no lo haga, por lo que acabo de mencionar. Acá vamos a hacer un alto y vamos a ver esta palabra que es las acciones que se van a llevar. Láser. Localizar el incidente, aislar el incidente, contenerlo, evaluar las acciones a seguir y resolver. Perfecto. Cuando digo localizar el incidente, yo voy a determinar el lugar exacto donde está llevando la toma de rehenes. Dije Sarmiento 415. Listo. Por radio, ese primer interventor va a avisar a su red de patrullas que el incidente se está llevando en esa casa, que hace la descripción de la casa. Es una casa de pared blanca, puerta verde, el patrullero lo tengo de tal lado, o sea, va a explicar la situación de lo que está pasando por radio, para que los policías que lleguen al lugar sepan con lo que se van a encontrar. ¿Y por qué explico esto? Yo, cuando cuento historias, cuento mis historias.
no cuento la historia de otros, pues tengo un montón de historias mías, entonces no necesito ir a un libro para ver historias de otras personas. Hace muchos años, en una localidad que se llama Merlo, día de lluvia, madrugada, estoy hablando otros años que no había GPS, no había teléfonos como al año 2004, 2005. Tengo una situación con renes en esta localidad Merlo. Día de lluvia, de madrugada, terrible. No, una guía de cartón, una guía FICAR se llamaba, ubicando el lugar donde tenía que llegar. Llego a una avenida y después a todas calles de barro, de tierra, porque estaba lloviendo muy fuerte. Cuando llego, que llego porque veo las varillas, los destelladores de las balizas, llego al lugar. Me encuentro con un policía que está abajo de un techito. Y le digo, ¿qué tal? Buenas noches, me identifico, ¿quién soy? Y digo, ¿dónde es la situación? Y me señalan un grupo de personas que estaban a 150 metros. Me dice, ahí donde están todas esas personas es donde se está haciendo la toma de rehenes. Bueno, Sireo, caminando por el barro, entre medio de todo el barro, empieza a caminar entre el agua y el barro para no mojarse ni embarrarse y va esquivando los charcos. Cuando paso por la esquina, siento olor a gas, pero no le presto atención yo. Yo sigo caminando hasta donde me dijeron que estaban las personas ahí. Llego al lugar, me identifico con la persona que estaba a cargo, que era un comisario inspector, jefe y tal. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? ¿Dónde es la situación? Me dice, ahí en la esquina por donde pasaste vos recién. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo pasé caminando por la puerta de la casa donde se estaba llevando la toma de rehenes. O sea, me pueden haber pegado un tiro, me pueden haber tomado rehenes. Ese olor a gas que se sentía era que el malviviente había abierto una garrafa, una bombona, no sé cómo se llama en México, con gas y la había arrojado ahí un rato antes y había amenazado con dispararle y que volar todos. Entonces, recapitulamos un poquito. Cuando hablo de localizar el incidente, es decir, el lugar exacto donde está llevando el incidente y cuál es la casa exacta, para que a los compañeros no le pase lo que le iba a pasar a Silvio ese día que pasó caminando por la puerta de la situación. ¿Por qué? Porque pueden herir a un compañero de forma accidental. Uno no va a querer que al compañero lo hieran, pero puede pasar eso. Localizar el incidente. Aislarlo significa que nadie sale ni nadie entra de ese lugar. Si sale es para entregarse. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, mire, no vamos a entregar, listo. Salí caminando, hacemos lo que se llama plan de entrega, que lo vamos a ver al final del curso, de la charla, y se termina la historia. Pero nadie va a ingresar al lugar, porque nadie va a potenciar la cantidad de rehenes que tiene. ¿Qué quiere decir con esto? Yo soy hermano del captor que está ahí porque lo conozco. No, familiares no entran. Periodistas no entran. O sea, se aísla el lugar. Esto es como, ahora, la pandemia que aprendimos de la pandemia, bueno, es como aislar un lugar porque hay un virus. Nadie puede ingresar a ese lugar. Solamente la policía va a estar haciendo un perímetro para que nadie pase esa barrera. Contener el incidente, bueno, contenerlo es que tampoco se desplacen, que se suban a un auto y se vayan, como ha pasado. Entonces, para que eso no suceda, anotar esta palabra que es interesante, esto es lo que voy a explicar. Un buen despliegue táctico inhibe. Un buen despliegue táctico inhibe. ¿Qué significa? Que si yo pongo todas las fichas en el tablero para que nadie se pueda mover, nadie va a salir por un lugar donde no puede salir. A ver, se voy a poner en algo más sencillo y simple. Vienen dos policías caminando y hace un rato le pasaron por radio una persona sospechosa o que terminó de hacer un hecho delictivo de camisa o chaqueta color rojo. Un ejemplo para que sea bien vistoso. Los dos policías caminantes vienen, se encuentran con el sujeto de frente y lo van a identificar. Perfecto. ¿Cómo hacen los policías para identificarlo? Uno se para de frente y otro a 90 grados. ¿Para qué? Para que esa persona no tenga mucha posibilidad de hacer nada. O sea, que el desplazamiento táctico inhibe la acción de esta persona sospechosa. ¿Bien hasta acá? Si el policía debe desplazarse a 90 grados, se queda al lado del compañero y se queda mirando a la señorita que pasó, obviamente le va a dar posibilidad a este sospechoso de hacer cualquier cosa, lastimarlos a los dos. En la toma de rehenes, ¿qué es un buen desplazamiento táctico? Es poner los vehículos sobre la calle de tal forma que generen una barrera para que nadie se pueda escapar. Entonces, el sujeto no va a subirse arriba de un auto y salir con un vehículo a chocar patrulleros, porque sabe que por ahí no se va a poder escapar.
Entonces, un buen desplazamiento táctico inhibe, ¿qué inhibe? Inhibe la futura acción del malviviente. Ahí se evalúan las acciones a seguir, o sea, se va a planificar, y por último, resolver. Continuamos. Acá tenemos dos tipos de procedimientos. Uno que puede ser de ajedrez o de ruleta. Lo puse en esta forma lúdica para que se entienda. Ruleta, procedimiento desordenado, improvisado sin medir consecuencias. Procedimientos que a veces sale bien. O sea, el azar interviene acá. Es un procedimiento que el azar tiene que ver. Y por el contrario, un procedimiento que yo le denomino de ajedrez es un procedimiento minuciosamente calculado, utilizando tácticas y estrategias acordes a los medios disponibles. Procedimiento bien hecho. Fíjense que en este slide yo pongo acorde a los medios disponibles, porque acá tiene que ver la logística. O sea, yo no puedo planificar el desembarco de Normandía con 3 soldados y un jet ski. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Depende a la envergadura de la misión que tienen que hacer, va a haber, de acuerdo a la cantidad de medios que yo tenga. Si no, estamos hablando de cosas ficticias. Entonces yo no puedo resolver una situación con toma de rehenes o hacer un asalto táctico con 2 policías sin chaleco y 2 pistolas. Y adentro tengo 150 marines. O sea, eso es ciencia ficción. Entonces acá tiene que ver los medios disponibles. O sea, si no hay logística, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa si, hablando de la logística, el policía que está de ahí hablando, tratando de hacer la primera intervención, estos tipos numéricamente son más y se fugan, mientras dejen a la víctima que se fuguen. Después veremos quiénes son, los correremos, haremos el llamado por radio para que se están fugando en tal vehículo. O sea, lo que no podemos hacer nosotros es cometer un delito nosotros en son de tratar de salvar a una persona. ¿Y dónde lo voy a poner? En lo siguiente. En los cursos de reentrenamiento también se enseña, ¿qué cosa? Que no se puede disparar en persecución. Vamos a suponer un vehículo que tiene una patente, una chapa, de matrícula, con pedido de captura. Va a la patrulla, lo quiere interceptar y estos tipos se dan a la fuga. ¿El policía puede correrlos? Sí, de acuerdo al lugar donde esté corriéndolo. Si es una avenida, a la velocidad de la avenida. Y si no, llama por radio. Si los sujetos van arriba de una Ferrari Testarossa 315, vos vas en una patrulla 4x4, que las gomas están lisas, no puede correrlo a 300 km por hora. Lo que tiene que hacer es llamar por radio y avisar que se están escapando por tal avenida. ¿Se puede disparar? No se puede disparar. Vamos a suponer que las personas están disparando uno no puede repeler la agresión. Porque un disparo en 9 milímetros llega a 1800 metros, o sea, 18 cuadras. Y el policía que tira, y lo digo por experiencia, porque fui instructor en la escuela de policía 22 años, le ponen un blanco a 15 metros y no le pega. ¿Se imaginan un auto en movimiento? No le van a pegar. Y todos los disparos que no pegan en el auto van a pegarle a las personas que están caminando por la calle. Y lo más probable es que en el baúl del auto también esté la víctima del auto, el verdadero dueño del vehículo. Entonces, ¿qué hace el policía? Se aleja, usa la estrategia, usa la lógica. ¿Qué hace? Llama por radio. Se va avisando que se están fugando por otro lado. Señores, no hay que hacer tonterías. Cuando vamos a las tomas de rehenes, nos encontramos que tenemos un montón de personas, por experiencia conozco, los peligrosos, lo digo yo, los que vieron muchas películas de Rambo, los que vieron muchas películas de acción. ¿Y cómo lo detectamos? Y están disfrazados, con chalecos antibala, con millones de tonterías, guantes, mitones, y bueno. Y ese tipo es peligroso, ¿sabe por qué? Porque se va a querer hacer un acto que no está estipulado para la toma de rehenes. Ese es un temerario, un tipo que es un loquito. Me ha pasado. Le voy a contar una anécdota. Una de las bases del Halcón está en la Escuela de Policía Juan Bucetich. O sea, está a 15 minutos, 20 minutos de la capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata. En La Plata, en un kiosco de cigarrillos, entra a robar un sujeto con un pistolón. ¿Qué es un pistolón? Es un arma que lleva cartuchos, como la escopeta, pero con forma de pistola. Como un trabuco chiquitito. De un solo tiro. Entra a robar con eso. Un vecino ve la situación, llama al 911, y el que llega primero es el
detective, el jefe de calle de la comisaría local. Rompiendo todos los parámetros que se tienen que hacer con la medida de seguridad, ¿qué hace este sujeto? Creyó, vio muchas películas de Bruce Willis y pensó que él iba a lograr desarmar al sujeto que estaba dentro de este kiosco de cigarrillos. Y hace lo que no se debe hacer nunca, ingresar a la zona del conflicto. Ingresa a la zona del conflicto. Entonces, cuando nosotros arrancamos, le expliqué, 15, 20 minutos de viaje tenemos. Cuando nosotros arrancamos en nuestra base, teníamos la situación que era un rehén y un captor. Y hasta ese momento teníamos un captor con un pistolón. Intervino el policía y ya teníamos 2 rehenes, uno con un disparo en el pie, que era el policía, que le había metido un escopetazo al otro, un pistolonazo al otro, y tenía ahora un pistolón y una pistola que era la propiedad del policía. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el policía complicó la situación. Después se resolvió, se ingresó tácticamente, bueno, no importa. ¿El punto cuál fue? Que no hay que hacer tonterías. O sea, la película es la película. Eso es Hollywood. Se corta y se cortan, hacemos otra secuencia y listo. Acá te pegan un tiro y te morís. Y el cementerio está lleno de héroes. ¿Perfecto? Entonces acá no hay que ser héroe, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente para proceder. Bueno, dice el slide. Primer respondedor es el que acude primero a una situación donde se está produciendo una crisis con toma de rehenes. Su solución satisfactoria se basará en las medidas acertadas que tome la policía en esa primera intervención. Lo que explicaba al principio. Si el policía que llega primero y todo lo que se empieza a construir a partir de ese policía se construye mal, cuando llega el negociador profesional es un caos. Muchas veces se cree erróneamente que cuando llega el negociador profesional o llega el grupo táctico, ese primer policía que intervino es desplazado y ya pasó a el anonimato y que los laureles después ganados se los lleva el grupo táctico. Eso es un error. ¿Por qué? Porque yo no lo hice nunca y mis compañeros hoy, negociadores en las fuerzas especiales, no lo hacen. Porque tiene un valor importantísimo el primer interventor. Porque tiene una información que no la tiene nadie, porque es el primero que llegó. Entonces, cuando yo llegaba a una situación de esta característica, ¿con quién me ponía en contacto yo? Con el primero que había llegado. O sea, a mí no me interesaba ni hablar con el comisario, con el cabo o con el oficial de policía que llegó primero. ¿Y qué hacía? Me lo ponía conmigo. Y si esta persona había contactado y había empezado a tener una charla, seguía hablando él. Yo lo que hacía, lo iba guiando por qué lado tenía que ir para que pueda negociar. Cuando era el punto de quiebre y cuando evidentemente la relación se quebraba, se rompía y bueno, había que tener otra dinámica en la conversación. ¿Qué pasa? En esta ida y vuelta de conversar hay que tener una gimnasia muy rápida en lo que se dice. Por ejemplo, un día, en una toma de rehenes donde un sujeto tenía dos personas cautivas, ya había matado a una persona. Esta situación empieza un domingo, empezó un robo en un comercio, entra a robar un sujeto con su pareja, es detectado por un vecino, llaman a la policía, empieza a llegar la policía, hay un enfrentamiento armado con la policía local y en ese enfrentamiento armado muere un vecino. Así empieza la historia. Cuando yo tengo que empezar a hablar con esta persona 2 horas después, 1 hora y pico después, yo ya tenía ese problema encima, que el tipo había matado. Y disparaba como un loco, disparó un montón de veces ese día, este sujeto. Entonces en un momento me dispara, yo estaba atrás de una columna de cemento que era de la electricidad, y me dispara. Entonces en un momento yo le digo, no me dispare, ¿por qué me tirás? Le digo. Dice, porque a vos te pagan para morir, me dice. Digo, no, a mí me pagan para sacarte con vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese ida y vuelta de palabras hay que ser rápido mentalmente para poner las palabras justas. Y sobre todo con mucho estrés, porque tipo, no es que estábamos tomando un café, me estaba tirando con una pistola de 9 milímetros. Entonces, no sé si eso fue que lo hizo cambiar, pero contribuyó al desenlace final. O sea, la negociación, todos conocemos el desenlace final, que es que se entregue, pero son partecitas que se van haciendo bien para terminar ese desenlace final. Es como un juego de fútbol, todos quieren llegar a ganar el partido,
pero cada uno tiene su rol. Y esto es lo mismo, cada uno tiene su partecita que hacer para que termine en forma exitosa. Entonces, cuando el policía, el primer interventor, desgastado ya por la situación o porque ya no tenía una respuesta rápida con el captor, ahí intervenía yo. Si no, esta persona seguía hablando hasta el final. Así que ese viejo mito de que cuando llega la fuerza especial o llega el negociador profesional, el policía que llegó de primer interventor, es desplazado, lo saco de lado porque no es así. Por eso es tan importante el primer interventor. En el caso mío, le voy a repetir, tenía una respuesta inmediata de todo lo que había pasado porque había sido el primero. Una vez respuesto de sorpresa, como dije al principio, el primer interventor empezó ese día pensando que iba a tener una toma de rehenes. Se tiene que reponer de lo que está pasando. Este primer policía es el que se lleva todas las puteadas puestas. O sea, todo lo que va a pasar con mucho estrés lo va a llevar este policía. Los disparos, las puteadas, el estrés, lo va a llevar este policía. Se tiene que reponer. Cuando se repone, empieza, por eso puse el equilibrio. Bien. Está prohibido repeler la agresión de disparos porque no sabemos quién está dentro de la casa, en qué posición están, cuántas víctimas hay. Lo que hay que hacer es perimetrar. Eso es lo que hay que hacer. Y conseguir información. ¿Qué información? ¿Quiénes son los que viven en ese domicilio? ¿Cuántas personas hay? Si hay chicos, si hay personas adultas. O sea, se va haciendo toda esa primera información. ¿Para qué? Para que se va anotando. Se va anotando. O sea, no de memoria. Se anota todo. Porque este es un problema donde los viejos policías, se lo tratamos a veces de explicar a los más jóvenes. De memoria no te acordás todo, sobre todo en una situación traumática. Y acá los viejos policías, miren ustedes, estoy dando una clase y yo que tengo al lado mío, el anotador, porque acá se anota todo. La memoria te puede fallar, y sobre todo cuando hay mucho estrés. Entonces, se va anotando quién es el nombre de la persona que está dentro, qué edad tiene, si sufre, por los vecinos mismos te van diciendo, si sufre alguna una enfermedad cardíaca, si está medicada, los vecinos te van a contar todo. Se va anotando todo. Y vas anotando también las demandas de los captores, que te van a pedir, porque de memoria no te vas a acordar. Bueno, está prohibido disparar y está permitido perimetrar, que es lo que se tiene que hacer. Esto es una situación real. Eso que se ve ahí, es una toma de rehenes real en Argentina. Todos los que están ahí son periodistas. Y a donde se ve a la izquierda una ventana y algunos uniformados de verde, es donde se estaba llevando la toma de rehenes. De la toma de rehenes a donde estaban los periodistas había 15 metros. O sea, una locura. Se estaba transmitiendo en vivo a los canales de televisión, a la televisión abierta. Esto pasaba en la estación de servicio esta. Y esto pasaba enfrente. O sea, faltaba solamente el que vendía las hamburguesas y las cocas, las Coca-Cola, ¿no? Esto pasaba enfrente. O sea, la gente no tiene dimensión de lo que está pasando. Se piensan que es una obra de teatro. No se dan cuenta que los disparos, si empiezan a dispararse, ellos pueden ser víctimas. Así que los perímetros hay que tratar de hacerlo de forma real y cuanto más lejos mejor. Primero, para poner a salvo al resto de la ciudadanía y para que los curiosos o la propia prensa no tenga posibilidad de llegar al lugar. Este es un perímetro bien hecho. Ahí tenemos lo que yo explicaba antes. Un buen despliegue táctico inhibe. A ver, ¿qué auto va a pasar por el medio de ese furgón? Perfecto, esto fue una situación con toma de rehenes en Mar del Plata. Ahí el que está de civil soy yo a lo lejos. Recomendaciones. Dice, solicitar apoyo. Requiere un oficial con conocimiento de negociación. Tratar de conseguir toda la información que sea posible sobre las víctimas. Tome nota de los requerimientos y necesidades, lo que yo explicaba hace un rato. Tomar nota. Tomar nota. Tratar de conseguir toda la información que sea sobre las posibles víctimas. Es algo tan sencillo como el nombre. ¿Por qué? Porque si yo sé el nombre de la persona, le estoy dando humanidad. Toma de rehenes ha existido toda la vida. Históricamente hubo toma de rehenes en guerras del medioevo para ganar lugares estratégicos en las batallas, se han tomado de rehenes a familiares, siempre hubo rehenes. En la actualidad se toma rehenes por lo que yo expliqué antes. Entonces es una forma de tener
una moneda de intercambio. Entonces, cuando nosotros conocemos la identidad de la persona, el nombre, le estamos dando humanidad y deja de ser una bolsa de papa a una persona. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr nosotros, que se dé cuenta el actor que lo que tiene ahí es una persona. No es una cosa, es una persona. Perfecto. Seguimos. Bueno, requiere un oficial con conocimiento de negociación. ¿Qué pasa a veces? A veces pasa, acá en Argentina cuando hay una toma de rehenes, cuando se perpetúa en el tiempo estamos hablando, ¿no? A veces la toma de rehenes se produce en una localidad y nunca llega al equipo táctico, se soluciona en forma local, porque el policía tuvo la habilidad o tuvo el conocimiento de haber hecho un curso, tuvo la facilidad de palabras y lo convenció a la persona que le ponga su actitud, no llegan las cámaras de televisión, no llega el grupo táctico y fue algo que se resolvió en forma local. ¿Y cómo termina la cosa? El hombre preso y el policía, una felicitación de su jefe directo y dice, bueno, hiciste tu trabajo, seguís recorriendo. Punto. Pero si esto se perpetúa en el tiempo, llegan las cámaras de televisión, llega el grupo táctico, llega el helicóptero, llega toda la parte política, ya sabemos cómo es esto. A veces, sabiendo que va a pasar todo esto y que puede ser que una toma de rehenes sea algo favorable para algún policía, no comunica a los canales naturales que se está llevando a toma de rehenes y la quiere resolver en forma personal. Y ha pasado. Bueno, ha pasado que ha salido bien, pero también ha pasado que ha salido mal. ¿Por qué? Porque el conocimiento no viene con la jerarquía. El conocimiento se construye a través de educación, cursos. Por suerte, en mi policía, eso a través de los años fue cambiando y hoy por hoy los especialistas son personas que se han cultivado en una determinada área. Pero hace muchos años pareciera como que con una determinada jerarquía venía un conocimiento que emanaba del éter. ¿Perfecto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo lo hacía en forma irónica. Yo decía, cuando se llega a una jerarquía de comandante, ya puede volar transbordador espacial. Y cuando ya es más que comandante, ya puede llegar a la luna. Y ya cuando ya es mucho más que comandante y que supercomandante, ya puede operar a corazón abierto. Eso es una falacia porque a veces el comandante necesita al cabo, que el cabo sabe, o el sargento que sabe sobre explosivos. Y el comandante no se va a poner a desactivar un explosivo si no tiene conocimiento. ¿A quién va a mandar? El especialista. Entonces, el conocimiento no viene con la jerarquía. El conocimiento viene a través de la capacitación. Bueno, sigamos entonces con esta dinámica de recomendaciones. Evite que el personal se exponga inútilmente, hable de atrás de una construcción o elementos que brinde cobertura individual o chaleco, el chaleco es obligatorio. Nosotros a veces vemos en las películas que aparece el negociador levantando las manos, así, sin chaleco. Eso es una locura. Siempre hay que interponer algo para que no lleguen a uno. De lo contrario, lo más probable es que no se retire en condiciones óptimas usted, mijo. Lo van a terminar lastimando. Entonces, lo que tengo que hacer yo es interponer un vehículo o una pared, el chaleco. O sea, uno cuando va a negociar y la persona está armada con un arma de fuego, es una víctima posible de un disparo. Entonces, lo que tiene que hacer es cuidarse. Y fíjense ustedes, ¿no? Cuando hay un alpinista se pierde en alta montaña, se pierde, y sale una patrulla a buscarlo. Bueno, cuando suben a la alta montaña, el frío extremo hace que la persona que va a rescatar tiene que tener un entrenamiento especial. Perfecto. Pero, ¿qué hace el rescatista? Va a buscarlo y la persona, a no ser que tenga un problema físico, tiene que salir por sus propios medios. ¿Por qué? Porque si yo, alpinista, tengo que cuidar a la otra persona y descuidar mi persona, ninguno de los dos bajamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo para ir a rescatar a una persona, primero tengo que rescatarme yo mismo. Si no, ninguno de los dos es rescatado. Si yo soy el policía, que tengo que ir a negociar con una persona y yo no cuido mi propia seguridad y me pasa algo, bueno, me va a pasar algo a mí y a la persona que está dentro. Entonces, lo primero que tengo que aprender yo es a respetar las medidas de seguridad yo y cuidarme yo para poder rescatar a la persona que está dentro. Procure en todo momento dejar hablar al sujeto sin interrumpirlo. Trate de calmarlo y obtenga más información y gane tiempo. Vamos a ver más adelante que cuanto más tiempo pasa, más a mi favor es el tiempo. O sea, voy a ir ganando un montón de cosas a través del tiempo que
le voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegaba a una situación con rehenes, yo ya sabía, al lugar, me contaban lo que había pasado, o sea, yo tenía una idea de lo que estaba pasando. Pero cuando yo tomaba contacto con el captor, le decía que me cuente cómo había llegado ahí, por qué había llegado ahí. O sea, y el tipo me empezaba a contar de cero todo lo que había pasado. Yo ya sabía lo que había pasado, pero ¿qué hacía yo? Lo ponía en una situación donde la persona me tenía que empezar a narrar. La persona tenía que comunicarse conmigo, ganaba tiempo y de esa forma también al comunicarse conmigo yo estaba ganando una empatía con él. Entonces son todas técnicas de negociación que se van a ir logrando a través de capacitaciones, obviamente. A veces se da que son un grupo de malvivientes, entonces hablan todos al mismo tiempo y usted no puede hablar con 5 personas al mismo tiempo. Usted tiene que determinar quién es el jefe, el cabecilla y comunicarse con esa persona. Porque si no, no va a poder lograr nunca un avance en la negociación. Siempre que tenga posibilidad, minimice el delito que cometió. A ver, recuerdan hace un rato que comenté sobre una persona que tomó rehenes y mató a un vecino en un primer enfrentamiento. La persona estaba muerta. O sea, el tipo cuando habla conmigo me dice, mira, flaco, acá en Argentina flaco es algo despectivo. Mira, flaco, me dice, yo estuve 18 años preso, salí hace 4 meses. Ya maté uno, mato 2, mato 3, mato 5, es lo mismo, ya estoy jugado. Yo a la cárcel no vuelvo. Entonces, cuando seguí tratando de hablar con esta persona, siempre estaba esa barrera de que ya había matado, era evidentemente que no iba a haber una negociación en el medio porque había algo que era la muerte del vecino que lo estaba atormentando. Bueno, aquí viene la parte donde se debe mentir. ¿Se puede mentir en una negociación? Sí, pero tiene que ser una mentira estructurada, de tal forma de que sea perfecta la mentira. Porque uno no puede decir, mira, captor, entregate, ahora va a venir Dumbo volando, te subís arriba de Dumbo y te vas, porque sabemos que es una mentira. En este caso yo me di cuenta, porque acá nosotros la prensa es un mal que tenemos terrible. Hay un canal de noticias que estaba en vivo y ponía una placa roja diciendo toma de rehenes un muerto. O sea, un canal de noticias muy sensacionalista, muy amarillista, donde evidentemente esto vende para ellos. El morbo de la gente compra. Entonces hablo con mi superior y le digo, mira, acá hasta que no revivamos al muerto no vamos a poder avanzar en la negociación. Entonces fuimos, hablamos con este canal de noticias, o sea, otra negociación paralela a la negociación policial, donde le ofrecimos que iban a tener la exclusiva, pero con la posibilidad de que me saquen la placa esa roja diciendo que había un muerto. Y le expliqué lo que íbamos a hacer, que íbamos a revivir al muerto, pero si estaba esa placa roja era imposible. Bueno, acceden a esa negociación, sacan la placa roja y después de un rato largo, muy buen mentiroso el negociador, hablando otra cosa, digo, ay, te tengo una buena noticia, le digo. La persona que está en el hospital no falleció, está grave, pero se va a salvar. Y la cara, yo estaba negociando a 10 metros de la persona, le vi la cara. Esa es la ventaja de ser negociador en Argentina, acá se negocia cara a cara, no por teléfono como en las películas de Estados Unidos. Le vi la cara de la reacción del tipo cuando me dijo, ah, qué bueno. Y cambió la negociación. Ahí empecé a negociar yo realmente. ¿Por qué? Porque minimicé el delito que había cometido. O sea, no era un homicidio, eran unas lesiones graves. O sea, con un buen abogado, no iba a salir nunca porque estaba muerto el tipo, ¿no? Pero él en su cabeza pensaba que con un buen abogado, la privación de libertad, más el robo calificado, más leyes, se iba a ir enseguida, 5 o 6 años. Bueno, no sucedió eso, terminó preso como un ladrillo. Bueno, no haga sugerencias, no ofrezca nada y principalmente elementos que puedan aumentar. O sea, en los comités de crisis, que ahora vamos a ver qué es el comité de crisis es un grupo de jefes y de personas que van a asesorar a los jefes en una toma de rehenes. El jefe de bombero, el médico, un abogado, o sea, un grupo de notables que cada uno va a vertir su opinión en cada área, obviamente. O sea, por ejemplo, el médico, si tenemos un herido, dice, bueno, tenemos un herido, hay que sacarlo rápido, pues se puede sangrar. El médico no va a hablar de una estructura de edificio.
El que va a hablar de una estructura de edificio quizás es un arquitecto. Dice, no, mire, ese banco tiene una estructura de edilicia que tiene una malla de acero. Bueno, ¿entienden lo que yo? O sea, cada notable va a hablar sobre su experiencia en su materia. Es un comité de crisis. Entonces, yo en los comités de crisis he escuchado cada barbaridad. Te pongo un ejemplo. Un día dijo uno, dice, si le damos las colas, la Coca-Cola, y si le ponemos algo dentro de la Coca-Cola, dice, por ejemplo, laxante, le ponemos mucho laxante y se la damos. Entonces los tipos cuando toman Coca-Cola le van a agarrar ahí al baño. Entonces, mi cabeza, ¿no? Digo, así, mira, yo soy el captor. Me trae la Coca-Cola, ¿sabes qué hago? Sirvo la Coca-Cola y se la doy a una víctima. Me fijo cuál es el efecto que tiene la persona. Otra vez otro dijo que pegan chalecos esta vuelta. Dice, le sacamos el quebra y le ponemos cartón. Muy bueno, le digo, le damos el chaleco al tipo, el tipo se lo pone a una víctima, le mete un tiro y lo matamos nosotros a la víctima. O sea, lo que no hay que hacer no se hace, punto. Si se da una Coca-Cola, se da la Coca-Cola. Si se da un chaleco, no se da el chaleco. Bien. Espero que le hagan las propuestas a ellos. Usted no sugiera nada. Perfecto. Esperen que ellos pidan, entonces a consecuencia de lo que ellos pidan, usted va a hacer la contraoferta. Evite darle órdenes, nunca discuta, no utilice la palabra REN, lo que explica antes, unifique la persona con su nombre. Preste atención al estado emocional, a veces se deprimen, quieren matarse. Si usted se da cuenta que se quiere matar, pregúntele si es su intención suicidarse. Asegúrele que la policía no ingresará al lugar, pero que tampoco salga. No se ofrezca ni acepte intercambiarse por algún rehén, ni en algún caso, a ver, nuevamente lo que expliqué hace un rato. Yo, policía, tengo que estar del lado de afuera para solucionar el problema. No tengo que ser parte del problema, tengo que ser la solución del problema. Nunca diga no a una demanda, esto no quiere decir que tenga que decir que sí. Cuando se dice no, tiene que decir no. A ver, él es el no cerrado. Quiero un helicóptero. No, flaco. Olvídate, el helicóptero, no te voy a dar un helicóptero. No, se puede decir lo mismo diciendo. Y acá el helicóptero va a ser complicado porque los cables no me dejan permitir que aterrice en un lugar, va a ser complicado. O sea, usted siempre va a buscar la alternativa negativa, pero no usando el no cerrado. No haga nada que el sujeto interprete que es un truco, muéstrese honesto. No permita que ninguna persona familiar o amigo periodista hable con el captor. Acá se ha dado donde familiares en otras épocas se han acercado al lugar porque vieron que era el hijo o el sobrino que estaba como captor y quisieron intervenir y la policía accedió y terminó siendo algo caótico porque le terminó diciéndole cosas que lo pusieron más nerviosos inclusive. El lograr un plan limitado de vacaciones y de control de tránsito. Acá después vamos a ver en el final cómo se hacen los perímetros. Esto es importante porque se tiene que hacer como si sería un triage en una eventual catástrofe. O sea, ver a quién se va primero a evacuar, quiénes son los segundos. O sea, se tiene que hacer toda una especie de planificación con referencia a todas las personas que están dentro de una situación con rehenes. No se puede negociar armas, vehículos, alcohol, drogas y la huida. Eso es innegociable. ¿Qué se puede negociar? Alimentos, bebidas sin alcohol. ¿Por qué sin alcohol? Porque el alcohol lo va a deprimir, es un depresor el alcohol. Entonces, bebidas sin alcohol, servicios, periodismo y dinero, vamos a verlo. Bueno, acá vamos a ver algunos indicadores. Voy a tratar de meter un poco la quinta de la sexta marcha para que no sea tan aburrido y pasemos a las preguntas. Indicadores de violencia inminente. Captores insisten en negociaciones directas. Armas vinculadas con el captor. Armas múltiples, munición excesiva, explosivos verdaderos ficticios, captor con historial de violencia, captores múltiples. O sea, todos estos son indicadores que la cosa va mal. La cosa no prospera, va mal. Negociación cada vez más volátil, deshumanización de los rehenes se ponen cada vez más hostiles. Acá empieza a pasar algo, se empieza a estocolmizar las personas. La palabra que uno dice, estocolmizar, viene del síndrome de Estocolmo. Los rehenes empiezan a ponerse por parte de los captores porque ven que la policía no le da una solución y empiezan a ver que sus vidas corren en riesgo. Entonces, el síndrome de Estocolmo es una especie de caparazón que le va a pasar a la víctima para tratar de sobrevivir y empiezan a hacer cosas que van a favor de los captores. Entonces, ¿se pueden poner hostiles? Sí, se pueden poner hostiles porque ven que la solución no viene. Las negociaciones se vienen
cada vez más volátil, por medio de un rehén inclusive, el consumo de alcohol y drogas por captores disparos, ya hacen cada vez que la cosa se pone más violenta. Y después tenemos mediciones de progreso, que la cosa va mejor. La voz de los captores es más baja y racional, el captor habla más lentamente, empieza inclusive a hablar cosas personales. Un ejemplo, empiezan a hablar al principio de la situación. Ojo, no hay un tiempo determinado para la solución de una toma de rehenes. No es que decir, bueno, en una hora la solucionamos. O sea, esto no hay un tiempo determinado para un procedimiento policial. O sea, el procedimiento policial empieza y termina cuando tiene que empezar y terminar. O sea, no hay que ponerle tiempo a esto. Entonces, va a haber marcadores que me van diciendo que la cosa va mejor. Pero esto empieza diciendo que el tipo cuando arranca, quiero un helicóptero, $1.000.000, quiero armamento, y después de 3, 4 horas que la cosa se calmó, empiezan a hablar sobre cosas personales. Si lo llamamos al abogado de él, dónde van a ir detenidos, que llamen a un familiar. O sea, la cosa se fue relajando y ya no hay tanto estrés, entonces empiezan a hablar cosas más coherentes, porque se dan cuenta de que la cosa es que la única forma de salir caminando ahí es que se entreguen. Esa es la meta. Se han liberado rehenes, se han llevado a cabo intercambios sin incidentes, se han vencido los plazos fatales. Es un plazo fatal. Un plazo fatal dice, dentro de una hora, si no me traes el auto, mato a alguien. Bueno, nosotros hay una estrategia que se hace un rato antes de que pase esa hora, que vamos a ampliarla, y si pasó esa hora y no hubo un incidente, quiere decir que la cosa va mejorando. Hay una estrategia para eso. Después, en otro curso lo vamos a hablar. Y por último, vamos viendo que a través del tiempo, hace un rato yo explicaba que el tiempo hace que el nivel de ansiedad disminuya y el nivel de racionalidad suba. Ejemplo fácil. Hacemos un partido de fútbol con los compañeros del trabajo y vamos a jugar al fútbol. En el fragor de jugar y ser ganadores, hay una jugada media ahí apretada con un compañero del bando del contrario y le mete una patada y cae al piso y se lastima. El compañero se levanta exacerbado porque dice, ¿qué haces? Sos loco, ¿cómo vas a pegar así? Me lastimaste, y se quieren agarrar a trompadas, qué sé yo. Pasado ese suceso, al rato siguen jugando, terminó el partido y después se fueron a tomar unas cervezas ahí todos juntos y felices. El incidente quedó atrás. Ya pasó, pero ¿qué hubo en el medio? Hubo tiempo. O sea, el tiempo hace que las personas recapaciten y que emocionalmente empiecen a pensar en forma coherente. Esto es lo que pasa también en la toma de rehenes. A través del tiempo las personas empiezan a razonar y darse cuenta que la mejor manera de salir de ahí es caminando y entregándose sin lastimar a nadie. A través del tiempo tenemos lo que se llama escucha activa, la empatía. ¿Qué significa empatía? No soy ni simpático ni antipático. Es algo que yo entiendo la situación que está pasando. El rapport, y a partir de ahí empieza la confianza, la influencia y el cambio de conducta. Todo a través del tiempo. Para que yo llegue al cambio de conducta tiene que haber un proceso. No es porque llegué al lugar y dice, vos sos el negociador famoso, listo, ¿cómo me entrego? No, no pasa eso, ¿no? Eso es una mentira, eso pasa en las películas. Elaborar un plan de entrega, recordar que todos son sospechosos hasta que se establece la identidad. Todos son sospechosos, todos. Y se hace el asesoramiento del área, que son 3 perímetros finales. Y ya terminamos. Zona de control absoluto, zona de control relativo y zona segura. Zona de control absoluto es el lugar donde se está llevando el incidente. ¿Por qué control absoluto? Pues se toma desde el punto de vista de los captores. Ellos tienen el control absoluto de ese lugar. Por eso se llama así. Zona de control relativo es la zona donde se va a desenvolver el grupo táctico y los negociadores. Es una zona de exclusión solamente para esos grupos. Entonces es el segundo perímetro. Y por último, el tercer perímetro, que es la zona segura, que a partir de ahí va a estar el resto de la policía, y a partir de ahí también va a estar más atrás los bomberos, la prensa y todos los que están curiosos por dando vueltas por el lugar. Yo acá lo hice en formas de planos, pero todo va a depender de la geografía del lugar. Si es en un bus, si es en un shopping, si es en un comercio, si es en una casa en el medio de la nada, todos esos perímetros se van a ir adecuando de acuerdo al lugar geográfico donde desenvuelve la toma de rehenes. Y ahora sí, voy a escuchar las preguntas que tengan para mí. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel. Pues bueno, estamos siguiendo detenidamente tu exposición.